Luego de esa breve pausa ya estamos de vuelta para iniciar el tema de hoy a cargo del doctor Héctor Martínez, quien nos acompaña esta mañana para hablar acerca del asma. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes de nuevo por la invitación, gracias a Jenny. Creo que siempre les he dicho que es muy importante hablar de enfermedades tan frecuentes, Sí. Porque eso ayuda a poder conocerlas mejor y a poder tener un mejor control también de la enfermedad. Claro que sí, porque como usted dice, a pesar de que son muy frecuentes, muchas veces no se tratan de la manera adecuada y entonces eso es parte de los agravantes luego. Entonces vamos a recordarles a ustedes que pueden comunicarse con nosotros, como les decía al inicio del programa, contarnos acerca de sus casos, informarnos sus preguntas y demás. Además de redes sociales, también estaremos poniendo en pantalla los teléfonos del estudio para que si se quiere comunicar con nosotros por esa vía, también lo pueda hacer. Doctor, vamos a empezar definiendo qué es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria recurrente que se caracteriza por sensación de falta de aire o disnea, por sibilancias, que es un silbido audible a distancia, el paciente lo puede escuchar, sensación de opresión en el pecho y tos con dificultad respiratoria. El grado de estos síntomas es variable y se asocia a una obstrucción de la vía aérea que tiene la característica de ser reversible con o sin tratamiento. Esa obstrucción que hace que la gravedad del asma sea variable, ¿de qué depende? Depende del tiempo de la enfermedad, depende de qué tan bien se trate y depende también de lo que esté desencadenando en ese momento esa crisis de asma. O sea que es generado por diferentes factores, que ¿cuáles serían esos? El asma siempre tiene un componente hereditario. De hecho, está muy relacionado de acuerdo a la edad de presentación. Hay una asma que está muy relacionada con alergia y esa está relacionada con antecedentes familiares, con antecedentes de alergia del propio paciente, alergia cutánea o atopia, y entonces también con la frecuencia de los síntomas. Cuando todo eso se desarrolla en la infancia, hay un componente alérgico importante. El asma se puede desarrollar a cualquier edad. Cuando se desarrolla en la edad adulta, pues es menos probable que esté relacionado con la alergia. En realidad hay un componente inflamatorio intrínseco del paciente que hace que tenga una hiperrespuesta a diferentes estímulos. Una hiperrespuesta a diferentes estímulos. Exacto. Explíquenos un poquito más acerca de eso. Normalmente, si nosotros nos exponemos al polvo, vamos a toser y podemos tener un poco de inflamación de la vía aérea. Eso es normal en todas las personas. Pero cuando la persona tiene asma, tiene una inflamación muy importante, con síntomas más evidentes también. Más marcados. Más marcados, exactamente. Entonces, ya dentro de las características que usted nos mencionó, que el asma puede desencadenar cuando se presenta a una edad muy temprana, estaban esos síntomas de alergia. Entonces, ya cuando se desencadena, cuando una persona ya está en su etapa de adultez, ¿con qué tiene que ver en ese caso? También hay un componente inflamatorio en ese paciente, pero ya no está tanto relacionado a alergia, sino a factores ambientales, a contaminantes, contaminantes ambientales, por ejemplo, infecciones, el medio ambiente, todo ese tipo de situaciones en ese grupo de pacientes que tienen esa respuesta exagerada de la vía aérea, va a llevar a esa obstrucción y a la presentación de los síntomas. ¿Cómo entonces se desarrollan ya luego esas diferentes crisis de asma, ya sea en la etapa de la niñez o en la etapa de la adultez? ¿O cómo podríamos dividirlo si tienen síntomas muy distintos? No, en realidad los síntomas son comunes independientemente de la edad. Y están dados precisamente por esa obstrucción. El paciente siente
falta de aire o disnea dependiendo del grado de obstrucción que tenga. Ok. Siente o escucha ese silbido que se conoce como sibilancias y que predominantemente son expiratorias, también dependiendo del grado de obstrucción que tenga el paciente, y esa opresión en el pecho también, y todo eso junto puede llevar a diferentes grados de dificultad respiratoria. Entonces, una característica importante de estos síntomas es que se presentan con mayor frecuencia durante la noche o en la madrugada. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué sucede eso? En realidad, eso obedece a factores hormonales del organismo. En esas horas, en la noche o temprano en la madrugada, hay ese tipo de cambios y eso favorece a la presentación de los síntomas en esas horas. ¿El clima también influye en esa presentación de los síntomas Sí, del claro. asma? El clima es uno de los factores desencadenantes. Por eso hay personas que cuando se exponen al sereno, inician con ese tipo de síntomas. Pero ya le comentaba que los factores desencadenantes pueden ser irritantes, como todos los contaminantes que hay en el ambiente, el mismo humo del cigarrillo. Sí, que esa era una de las preguntas que teníamos aquí, que alguien nos pregunta que qué tan grave puede ser para una persona con asma el hecho de fumar. Pero vamos a responderla luego de que usted no termine de comentar esto. ¿Cómo no? Entonces, le comentaba del medio ambiente, Sí. le comentaba de los factores Del humo del cigarrillo, de los vehículos. contaminantes, de los procesos virales. Situaciones de estrés también en el paciente ocasionan que tenga crisis de asma, el ejercicio. El ejercicio. Y todo eso ha dado lugar a clasificaciones diferentes del asma o fenotipos. Ok, ¿y esos fenotipos cuáles serían? Hay un asma alérgica. Ok, ya dependiendo de lo que la desencadene, sería. Sí. No de lo que la desencadene, sino de la edad de presentación y de algunas alteraciones que podemos encontrar en los exámenes de laboratorio, como incremento de algunos marcadores de alergia, como es la inmunoglobulina E, por ejemplo, el asma no alérgica, el asma asociada a embarazo, el asma asociada a obesidad y el asma de ejercicio. ¿Cuáles serían las menos comunes de esos tipos de asma? Yo desde fuera diría que la de embarazo y la de obesidad, pero no necesariamente estaría yo lo correcto, ¿verdad? A veces depende del lugar en donde estemos. Ok. Hay países Por que región, tienen por un país. alto índice de obesidad. Ok. Y obviamente en esa población, en esos países, pudiera ser más frecuente ese tipo de asma que en otros, en donde no tenemos esa característica. Aquí en República Dominicana, ¿usted ha podido hacer algún sondeo de cuál sería la más común y la menos de los tipos de asma? No tenemos estadísticas concretas, Concretas. pero sí sabemos, de acuerdo a la estadística mundial, que el comportamiento es muy similar. Ok. El asma alérgica que tiene un inicio en la niñez es probablemente la más frecuente y la que mejor responde a tratamiento, dicho sea de paso, que es importante también. Después sería el asma de inicio en la adultez y los otros tipos de asma estarían después de estos dos primeros. Háblenos un poquito acerca de ese tipo de asma que se desarrolla en el embarazo, que creo que es un tema que también se trata muy poco y que sería bueno que nuestros televidentes también estén pendientes al respecto. Afortunadamente muchas de las personas, de las mujeres que hacen crisis de asma, son personas que ya tienen conocimiento de la enfermedad y en muchas ocasiones creen que está controlada la enfermedad. El embarazo hace que pueda, por esos cambios hormonales que tiene la persona, hace que se pueda presentar ese tipo de crisis durante esa etapa. Esa es la razón
Entonces es muy importante y la persona que ya tiene conocimiento de la enfermedad puede detectarlo fácilmente. La persona que no tiene conocimiento de la enfermedad y que inicia durante un embarazo puede pensar que se trata de algún otro problema y no necesariamente asma, y entonces eso puede hacer que se retarde el tratamiento, que el paciente tarde más tiempo en mejorarse, Claro. y que pueda haber alguna complicación también. Que eso es importante también señalarlo, con cuáles otros padecimientos se puede confundir el asma y cómo nosotros hacer para diferenciarlo y entonces, como bien usted indica, tratarlo a tiempo para evitar luego complicaciones. Eso viene mucho en relación de la pregunta que habían hecho anteriormente. La bronquitis crónica es la enfermedad con la que más comúnmente se confunde, y esto es debido a que en la bronquitis crónica nosotros también tenemos una inflamación de la vía aérea. La diferencia de esta con el asma es que la bronquitis crónica no es reversible con tratamiento. No podemos observar esa mejoría. En cambio, en el asma sí es reversible. Podemos observarlo en una prueba de función pulmonar. Okay. Hay otras enfermedades como la sinusitis, como la rinitis alérgica, que son comunes y que dan síntomas muy parecidos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico no solamente es causa de síntomas, sino de exacerbación de la enfermedad. Un paciente con reflujo puede tener síntomas muy parecidos y no tener asma. Pero si el paciente ya tiene asma, el reflujo puede ser el desencadenante para que el paciente presente síntomas y para que no se pueda controlar adecuadamente un asma. Así que cuando hacemos el diagnóstico, debemos de estar seguros de que ese paciente no tiene enfermedad por reflujo, porque si no la tratamos, va a ser muy difícil que podamos controlar el asma. Y luego hay algunas otras enfermedades menos comunes que también se pueden confundir, como es la insuficiencia cardíaca congestiva, como es el tromboembolismo pulmonar. Afortunadamente no son tan frecuentes porque son enfermedades muy graves y el diagnóstico a veces es un poco difícil de hacer. Bien. Retomando la pregunta que teníamos aquí pendiente, que nos escriben acerca de cómo puede complicarse una persona con asma que fume además. Creo que antes de que sigamos con las preguntas, es importante que nosotros digamos cómo hacemos el diagnóstico de asma. Sí, claro. Porque ya hablamos de los síntomas. Ya dijimos que la disnea o sensación de falta de aire, que el silbido audible por el mismo paciente, que es expiratorio o sibilancias, que la sensación de opresión del pecho y la tos son los síntomas principales. Entonces, cuando un paciente tiene estos síntomas, debe de acudir al médico y el médico debe de hacer el diagnóstico, y este está basado principalmente en una buena historia clínica. Cuando nosotros sabemos que hay familiares directos, dígase el papá o la mamá, que tienen antecedentes de asma o de rinitis alérgica, cuando tenemos a un paciente con alergia cutánea o atopia, y además con síntomas recurrentes, es muy probable que este paciente tenga asma. Y por eso la historia clínica es muy importante. Entonces, en este grupo de pacientes, el siguiente paso es hacer una prueba de función pulmonar que nos va a demostrar esa obstrucción, nos va a demostrar el grado de obstrucción y el tratamiento que le demos en ese momento, y repetir la prueba nos demostrará esa reversibilidad de esa obstrucción. Eso es medible, eso es objetivo y es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Es una prueba que se puede hacer a todas las edades o con cualquier tipo de condición, como el caso de las embarazadas? Con cualquier tipo de condición, pero no a todas las edades. Okay. Por eso se clasifica el asma en asma a partir de los 5 años de edad, porque en los niños es en esa edad en la que nosotros podemos hacer adecuadamente esta prueba. Después de eso, hay la clasificación de asma en niños después de los 12 años de edad y ya después en los adultos, ¿verdad? Pero es muy importante la pregunta,
después de los 5 años es que podemos hacer esta prueba que es confiable y que podemos demostrar la enfermedad o confirmar la enfermedad. Bien, esa es la prueba por excelencia, como bien usted decía. ¿Cuáles otras pruebas se podrían realizar para determinar si una persona tiene asma? Bueno, después de eso hay medidores de inflamación de la vía aérea, hay medidores de alergia, como le comentaba, como la inmunoglobulina E, como los eosinófilos, que es un grupo de células que se ve aumentado en esta enfermedad y que se puede medir en el moco nasal, o en un lavado bronquial de las vías aéreas, y el óxido nítrico también inhalado. Son medidores de inflamación y que ayudan junto con las otras cosas que yo había mencionado a confirmar un diagnóstico de asma. Bien, entonces en cuanto a los especialistas que tratan el asma o que pueden hacer estas pruebas, ¿dónde los televidentes que están interesados deben dirigirse? ¿Cuál tipo de especialista en específico? Usted mencionaba en un principio que es una enfermedad que se diagnostica poco, y ese es el problema principal. En realidad es una enfermedad que está en aumento, es una enfermedad que tiene mortalidad. 250,000 personas al año en el mundo se mueren por asma, y entonces esta enfermedad sigue en aumento, probablemente debido a toda la contaminación que hay a nivel mundial. Es un factor importante, y entonces es importante hacer un diagnóstico adecuado, y el neumólogo es el especialista encargado de ver este tipo de enfermedad respiratoria. Bien, vamos entonces a continuación, doctor, a ver unas imágenes de una encuesta que salimos a hacer acerca del tema para ver qué tan informados están los encuestados de esta semana. Veamos. Una reacción alérgica del organismo ante la presencia de ciertos elementos químicos ambientales. El aire está muy contaminado y contribuye poderosamente a la aparición de los síntomas del asma. La falta de oxígeno en los pulmones y cuando se congestiona la persona. La gente fumador y sobrepeso. Por el frío, muchas veces, y también por el calor. El tabaco. La misma contaminación. El ambiente donde uno vive, que está a veces contaminado de ciertos árboles que dan eso, jabones con olores que uno se pone en el cuerpo, perfumes. Puede ser hereditario mayormente, eso es lo que yo creo que es hereditario. Aquí que cambia temperatura rápidamente, a veces eso afecta, ¿tú me entiendes? Una alergia al medio ambiente, a la contaminación ambiental. ¿Qué consideran ellos que provoca el asma? Algunos sí dieron algunos de los factores que usted mencionaba, otros más bien mencionaron algunos agravantes de crisis y demás. ¿Están informados medianamente, algunos y otros no tanto? ¿Qué diría usted? Sí, a mí me parece que sí hablaron de los desencadenantes, hablaron de algunos aspectos importantes, mencionaron plantas, y es verdad, los pólenes en algunos países son un factor muy importante de las crisis de la enfermedad, tanto que en España hay lugares en donde mudan colegios enteros durante épocas del año para evitar esto. Y esto es debido a que es una enfermedad que es muy cara, provoca mucho ausentismo en las escuelas, pero también en el trabajo, porque como mencionábamos, en los niños es en donde se presenta con mayor frecuencia, y entonces ese niño tiene que estar cuidado por un familiar, y ese familiar deja de ir a trabajar. Así que eso significa un costo muy alto para los países, y eso ha hecho que en los países desarrollados se trate de prevenir. En nuestro país el sistema de salud también está haciendo cosas importantes, está haciendo cambios importantes en nuestros hospitales, están formando equipos de trabajo. Yo trabajo en el Hospital Infantil Santo Socorro y se están formando equipos de trabajo.
Y esta es la mejor manera para poder hacer diagnósticos de enfermedades y tratarlas de acuerdo a protocolos establecidos, internacionales y nacionales. Excelente. Entonces eso es muy importante porque se va a poder hacer más tempranamente el diagnóstico y se va a poder dar un tratamiento adecuado y se va a poder tener un mejor control de la enfermedad. Claro que sí. Doctor, nos falta hablar acerca de los tipos de tratamiento que tenemos para el asma y qué tan reversible o bajo control se puede tener la enfermedad según la etapa en la que se encuentre. Es una enfermedad crónica y probablemente ese sea uno de los factores que hace también que sea difícil de controlar. Esta, como muchas enfermedades, se necesita que el médico enfatice mucho en el paciente y se necesita un apego del paciente al tratamiento. Son tratamientos prolongados y eso depende de la etapa de la enfermedad. ¿Con prolongado a qué tiempo usted se refiere? Bueno, yo le puedo comentar que el asma se clasifica en 4 etapas y cuando un paciente está en una etapa 4 requiere un año de tratamiento continuo, en el mejor de los casos. Nosotros evaluamos cada 3 meses con pruebas de función respiratoria si el paciente está mejorando y de esa manera podemos ir disminuyendo la dosis y el número de medicamentos. Entonces, en el mejor de los casos, porque hay pacientes que les hacemos una prueba de función pulmonar y puede ser que no haya mejorado y que necesite más tiempo de tratamiento. En el mejor de los casos, que sería una etapa 1 o un asma leve intermitente, ese paciente puede requerir desde 1, 2 o 3 meses de tratamiento. Pero de nuevo, el seguimiento de ese paciente es la clave para el control y por supuesto el apego al tratamiento. Le decía que se está trabajando mucho en educación para que el paciente conozca la enfermedad, sepa cómo evitar esos desencadenantes, cómo cuidarse, cómo tratar él mismo su enfermedad y el apego o el seguimiento que se le pueda dar en una consulta. Esta enfermedad, como otras, como la diabetes, como la hipertensión, son enfermedades, y en el caso de problemas respiratorios, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la que da por fumar, requieren de un seguimiento. Y ese seguimiento requiere de citas cuando la enfermedad no está controlada, pues más frecuentes, y una vez que se empieza a tener el control de la enfermedad, estas citas se pueden espaciar cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses. Dependiendo de la evolución del paciente. Dependiendo de la evolución del paciente. Y lo que nos dice cómo va el paciente no son solamente los síntomas, es la prueba de función pulmonar. La prueba de función pulmonar, en teoría, de acuerdo al esquema que le estaba mencionando, debiera hacerse cada 3 o 4 meses y cuando el paciente está estable, por lo menos 1 o 2 veces por año. Bien, qué bueno que usted mencione eso, de que además de los síntomas, lo que determina si el paciente ha avanzado es esta prueba, porque nosotros, lo digo por mí también, cuando vamos a tomar tratamiento, nos ponen algún tratamiento por algo en específico, cuando vemos que los síntomas disminuyen, nosotros en buen dominicano nos hacemos los locos, dejamos la medicina, dejamos de ir a consulta y en el caso del asma es muy importante no hacer esto y seguir yendo a los chequeos rutinarios porque como bien indica el doctor, esa prueba que se hace en el consultorio es lo que va a indicar si usted está mejorando o no. Vamos a seguir hablando acerca de este tema luego de la pausa. Quédense con nosotros aquí en Con el Consumidor.